Nada, bueno, como iba diciendo, bienvenidos a todos aquí a un nuevo directo de Invito Red, donde vamos a hablar, aprovechando que es el mes de la endometriosis, ¿no? Aunque ya lo hemos cogido casi a lo justo, ¿no? Ya acabando, pero bueno, siempre es interesante, ¿no? Pues aportar nuestro granito de arena. Y si os parece, vamos a empezar con las presentaciones. Aprovecho también ya pues un poco al ritmo que se han ido conectando y comenzamos con el doctor Rogel, ¿vale? Licenciado en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche, más de 15 años ya de experiencia en el ámbito de la reproducción asistida, lo que le convierte en una figura importante, ¿no? Al menos en su tierra, ¿no? Allí por Alicante. Y se especializó en ginecología y obstetricia en el Hospital General de Alicante, donde además es experto en genética médica. Además de su labor médica, también destaca la investigadora y la docente, ya que también imparte clases en el máster de fertilidad humana, en la cátedra Human Fertility de la Universidad de Alicante. Y bueno, y además, por si no fuese mucho, pues además es el director médico de la clínica IVI Life de Alicante, nada, formando parte además de un grupo bastante importante e interesante, ¿no? Tanto a nivel español, incluso ya abriendo las puertas a Europa, ¿no? Así es. Pues nada, un placer estar con vosotros y gracias por esta presentación. Esto me convierte más bien en mayor, más que en importante, pero bueno, un placer, de verdad. Bueno, ahora pues vamos a ir con la más joven de todas, que es Mireia. Mireia, bueno, pues ella es especialista, bueno, dietista y nutricionista, especialista en salud femenina y fertilidad, ¿vale? Y pese a su juventud ya, pues tiene una importante, ¿no? Interesante formación en el campo de la reproducción asistida. Concurso de experto en fertilidad certificado por experto en nutrición, abordaje nutricional, salud y mujer, perspectiva científica, diabetes gestacional, nutrición embarazo, etcétera. Y como a ella le dijo su profesora, pues que dentro de poco los nutricionistas iban a acabar trabajando en reproducción asistida y así ha sido. Y además creo que es interesante, ¿no? Que cada vez más profesionales de diferentes campos se vayan uniendo a este campo, ¿no? Que cada vez tengamos una visión más global de la esterilidad. Sí, totalmente. Gracias, José Antonio. Y para terminar, bueno, pues vamos con Zaira Zavala, ¿vale? Zaira, pues es desde 2022 es la delegada de Granada de la asociación ADAE. De México, y en 2009 fue diagnosticada de infertilidad mediante la laparoscopia. Y cuando llegó a España, pues quiso buscar más información en grupos de apoyo y encontró esta asociación de la que ya forma parte desde 2015. Y bueno, como he dicho, siendo delegada desde 2022. Así que nada, pues un saludo a todos y esperemos que os sea interesante. Zaira, ¿nos quieres comentar algo antes de empezar? Bueno, sí, que parece que he migrado buscando ayuda para la endometriosis y fue al revés. Primero migré por amor y luego ya me enrollé con estos grupos de endometriosis. Sí. Muy bien, pues nada, empezamos con las preguntas, ¿vale? La primera pues se la vamos a dirigir al doctor, ¿vale? Que sería, yo creo que básica, ¿no? ¿Qué es la endometriosis? Y que nos explique un poco, pues, qué tipos de endometriosis hay nos podemos encontrar. Muy bien. Bueno, pues la endometriosis es una enfermedad pues bastante interesante porque todavía hay mucho que investigar sobre ella. Y básicamente se define como la presencia de endometrio en algún lugar que no sea en su lugar normal, que es dentro de la cavidad uterina. Y quizá entonces pues haya que explicar un poco qué es el endometrio, porque a lo mejor muchas de las personas que nos estén oyendo no saben exactamente qué es, aunque yo creo que más de una y más de dos ya la conocen. Pero bueno, en lo básico, el endometrio es el tejido que recubre el útero como una especie de alfombra, es el tejido que prolifera, que se hace grande durante el ciclo menstrual femenino y es el que produce la regla y es el responsable de aceptar el embrión, es aquella almohadillita donde llega el embrión, ¿no?
Entonces, claro, eso quiere decir que es un endometrio, que es un tejido muy sensible, muy sensible a hormonas, es un tejido que tiende a crecer, es un tejido que tiende a arraigar. Es súper importante que ese endometrio esté bien arraigado dentro del útero. Es importante que crezca en todos los ciclos menstruales. Es importante que luego se renueve, que sangre, que aparezca la regla, para que todo funcione. Y el problema es cuando ese endometrio ya no está en su lugar, ya no tiene un lugar donde crecer y ya no tiene un lugar por donde salir, cuando existe la regla y aparece en otros lugares, típicamente el peritoneo o el ovario, aunque se ha descrito, como sabéis, en todos los lugares del organismo. Y claro, cuando esto ocurre, pues se forman unas células allí, un implante celular benigno, pero con algunas reminiscencias al tumor maligno, porque realmente se agarra allí, claro, porque es la función real del endometrio. Y entonces ese endometrio, vamos a decirlo así, tiene la regla en aquel lugar donde le ha tocado estar, por ejemplo en el ovario. Y entonces ahí aparece un acúmulo de sangre que no tiene salida, que se hace vieja, que se oxida y forma el llamado endometrioma, que es el quiste típico que todo el mundo conoce, aunque existen otras muchas formas. Y bueno, eso básicamente es la endometriosis. Entonces, ¿qué tipos de endometriosis hay? Pues hay muchas clasificaciones, pero bueno, la clasificación más frecuente clínica es la endometriosis 1, 2, 3 y 4, que viene a hablar del grado de invasión que tiene la endometriosis en el cuerpo humano. La verdad es que no es algo que realmente utilicemos demasiado, porque en realidad, como ya veremos luego, los síntomas y los problemas que genera pues no están exactamente asociados, salvo cuando ya es muy severa, a estos datos, ¿no? Y luego pues podríamos hablar también de que existe la endometriosis como tal, peritoneal, la extraperitoneal, que es la que está fuera de la cavidad abdominal, como puede ser los pulmones, o como puede ser el cerebro, las cicatrices de las cesáreas o en muchos otros sitios. Y luego la adenomiosis, que es la endometriosis que aparece dentro del miometrio, dentro del útero, pero no donde debería estar en la cavidad, sino fuera. Perfecto. Un par de cositas solo. Primero, perdón por la tos, pero es que he estado recuperándome de una gripe espero que no se escuche mucho. Y también recordar a todas las personas que nos están viendo, ¿vale?, que nos pueden enviar sin problema las preguntas, intentaremos contestárselas en el directo. Y pues, qué mejor oportunidad, ¿no?, que un doctor, una nutricionista, una paciente que además pues formo parte de una asociación, y bueno, yo también pues humildemente podré aportar mi granito de arena de los aspectos biológicos, y eso, que pues que aprovechen y nos envíen las preguntas si le vayan surgiendo, ¿vale? La tos, perdona, era para cortar este rollo que os he metido ahora, ¿no? No te preocupes, te vamos a seguir preguntando más, Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a Zaira, le queremos preguntar pues que nos hable un poco, ¿no?, de esta asociación y qué es lo que pueden encontrar las pacientes que formen parte de ella o que quieren formar parte de ella, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. Primero, que nos viene estupendamente, porque lo que queremos hacer es hablar de la endometriosis y que todas las mujeres en edad reproductiva de toda España sepan qué es la endometriosis, para que sea menos normalizado el dolor de la regla, para que si sabemos que una compañera del cole o que mi sobrina tiene cólicos menstruales, pues que pueda buscar ayuda, ¿no?, para no normalizar tanto el dolor. Así que hablar de endometriosis siempre nos viene muy bien. Para nosotros es muy importante, porque la mayoría de las afectadas de endometriosis, cuando recibimos nuestro diagnóstico, pues no hemos escuchado hablar de la enfermedad, no sabemos qué es, no tenemos como mucho conocimiento, y encima si el médico que nos dio el diagnóstico no se tomó el tiempo para explicarnos un poco, que por lo general pues no hay mucho tiempo para explicarlo, ¿no? Entonces uno sale de la consulta con un diagnóstico que por un lado alivia, porque llegar al diagnóstico se tarda bastante, en promedio entre 8 y 10 años para llegar al diagnóstico. Entonces, por un lado alivia mucho, pero por otro lado genera mucha inquietud. O sea, bueno, sí, ya sé que no estoy loca, ya sé que mi dolor tiene un nombre, ya sé que se llama endometriosis, pero ¿esto qué es? Entonces, el papel de ADAEC es precisamente orientar a las personas
que se acercan a nosotras con estas dudas de la endometriosis, qué me está pasando, qué tengo que hacer, qué me va a pasar, voy a poder tener hijos, no voy a poder tenerlos, generan muchísimas dudas, ¿no? La endometriosis además tiene, pues como es tan compleja, y no se sabe bien a bien cuáles son sus causas y no tiene una cura específica, sino que los tratamientos pues son de acuerdo a las condiciones propias de la paciente, que si quiere ser madre, que si no quiere ser madre, que si es joven, que si es más mayor, que si ha tenido hijos, que si no. Entonces es multicausal, multivarial, multiterapéutica. Entonces lo que hacemos en las asociaciones es acompañar. Primero, acompañar a las chicas que tienen un diagnóstico y que están asaltadas de dudas sobre qué va a pasar con mi vida de aquí en adelante. Sí, ya sé por qué me duele la regla, pero ¿ahora qué? Pues ahora les invitamos a que se acerquen a DAEC porque la asociación está conformada por mujeres enfermas que nos hemos conformado en distintos territorios de toda España, en distintas comunidades autónomas, para acompañarnos entre todas, para explicarnos entre todas qué nos ocurre, para entendernos, para llorar, para agarrar fuerzas y para luchar juntas, que esa parte es muy importante, porque en ADAEC estamos convencidas de que los pacientes, además de ser una red de apoyo colaborativo entre todas, somos una fuerza, somos mujeres guerreras que intentamos pues visibilizar la enfermedad, visibilizar nuestras necesidades, promover una concienciación social sobre las dificultades que tenemos las enfermas. Necesitamos pues que se sepa de la enfermedad, que se haga como más normalizada, que existe, que se nombre, que se estudie, que se atienda adecuadamente, que se generen protocolos adecuados. Ya hay protocolos, pero que se actualicen con mucha mayor frecuencia y que además se complementen, porque ahora tenemos protocolos de atención para la enfermedad, pero no tenemos protocolos específicos como, por ejemplo, para la fertilidad, ¿no? Para preservar la fertilidad o para tener algún tipo de vía más rápida para los tratamientos de fertilidad en la seguridad social. Entonces necesitamos pues seguir trabajando en esta línea de la difusión y concienciación social, pero también en la creación de protocolos, de pedir unidades multidisciplinarias, seguir insistiendo para tener otro tipo de terapias que necesitamos, por ejemplo la fisioterapia que no está incluida para el caso de endometriosis, también la nutrición que es importantísima, pues no está incluida en la seguridad social. Entonces eso es lo que hacemos en ADAEC, acompañamos y hacemos procesos de visibilización y de incidencia social y política para tener pues acceso a mejores tratamientos. Hay que recordar que la incidencia en la enfermedad es brutal, o sea, es entre una o posiblemente 2 mujeres de cada 10 en edad fértil. Es decir, que vemos muchas mujeres que padecemos esta enfermedad. Entonces, ADAEC es este espacio de acompañamiento y de lucha conjunta. Sí. Pues aprovechando eso que has comentado de la multidisciplinaridad, sí que creo que nos haría falta meter otra persona aquí, lo que pasa es que ya Instagram no lo permite, que sí que sería una psicóloga o psicóloga. El apoyo psicológico yo creo que también es importante en todos los aspectos de la reproducción asistida. ¿Vale? Bueno, pues ya nos ha explicado Zaira qué consiste la asociación, creo que es muy interesante, podrá encontrar mucha información. Y nada, pues antes de hablar un poco de nutrición, le vamos a preguntar al doctor pues cuáles son los síntomas, ¿no? O qué cuándo una mujer debe sospechar si tiene endometriosis o no, y que nos cuente un poco sobre ese tema. Bueno, es que la verdad es que es una pregunta que parece una tontería, pero no es ninguna, porque realmente la endometriosis puede ser una endometriosis enorme, con una enfermedad tremenda que afecte a cualquier cosa, y la mujer puede ser absolutamente asintomática. Por eso mi compañera decía que hay tanta gente con endometriosis que ni siquiera lo sabe, de hecho, ¿no? Y, por ejemplo, en las consultas de fertilidad, como sabéis, yo trabajo en fertilidad, pues la incidencia todavía aumenta muchísimo más, ¿no? Por lo tanto, uno de los síntomas que puede ocurrir, por ejemplo, es la esterilidad, ¿no?
Pero este no es el típico síntoma. La verdad es que muchísimas mujeres con endometriosis son asintomáticas y nunca lo sabrán, o simplemente se lo dirá a su ginecólogo cuando le haga una revisión. Pero el síntoma más típico de la endometriosis, lo ha comentado también ella, es el dolor y fundamentalmente el dolor en la regla y en las relaciones sexuales. Ese dolor puede ser crónico y puede llegar a ser muy, pero que muy doloroso, pero mucho. O ser simplemente un dolor de regla que ya lleva con normalidad y luego un día el ginecólogo le habla de que tiene endometriosis. Así que el síntoma principal es el dolor. Luego, la esterilidad, que no le ocurre a todas, tranquilidad para toda aquella persona que nos esté viendo con endometriosis. Hay muchísimas mujeres con endometriosis que tienen hijos de una forma absolutamente normal. Y luego también están los síntomas compresivos, porque la endometriosis, antes lo he comentado, casi funciona como un pequeño tumor benigno. O sea, no nos arralmemos con esto, pero puede afectar, irritar e incluso invadir algunos otros órganos, como puede ser pulmón, como puede ser la cicatriz de una cesárea, como puede ser la vejiga. Por lo tanto, podría producir pues, problemas al orinar, tenesmo, que es ganas de orinar cuando ya has orinado, o sensación de tener que hacer caca continuamente, o incluso diarrea a veces cuando tienes alguna activación de la endometriosis y está en el recto, o sangrados por la nariz, o sangrados por la piel, o hemorragias cerebrales, o puede pasar cualquier cosa con la endometriosis, es una pasada. Pero bueno, el dolor fundamental típico es el síntoma, y muchas veces está relacionada la esterilidad o la infertilidad con la endometriosis. Sí, y me gustaría apuntillar, como ha dicho el doctor, que es una enfermedad que muchas veces no es diagnosticada y de hecho lo vemos, se ve prácticamente diario en los laboratorios, pacientes que acuden a un ciclo de fecundación in vitro por un síntoma o por un diagnóstico, el que sea. Cuando esa mujer entra al quirófano y se empieza a vaciar los folículos, se ven, ¿no? Se ve que viene eso líquido folicular de tono, como se dice, ¿no? Achocolatado, que es indicativo de que hay endometriosis. Entonces, claro, pues, muchas veces en el mismo, como se dice, ¿no? Que la fecundación in vitro también es una prueba diagnóstica, aparte de terapéutica, pues ahí se ve también que afecta, o sea, que no se sabe muchas veces que la paciente tiene esa patología. Mireia, vamos contigo, ¿no? Como hemos hablado, pues todo es importante y cada vez se ve más que la nutrición, no solo en endometriosis, sino en ovario poliquístico y para todo prácticamente, ¿no? Al final somos organismos vivos que cuanto mejor estemos de forma global, pues mejor vamos a funcionar, ¿no? Pero aquí, como está hablando de endometriosis, a ver si nos puedes explicar, ¿no? ¿En qué puede ayudar la alimentación a una paciente que tenga endometriosis? Vale, lo primero, como comentaba Zaira, no tenemos actualmente una cura específica, entonces al final lo que tenemos que hacer desde la nutrición, al ser una enfermedad crónica, es actuar sobre la sintomatología que estaba comentando actualmente el doctor. Entonces ahí el tratamiento nutricional dependerá también de dónde se sitúe esa endometriosis y de los síntomas específicos pues, de cada paciente. No va a ser lo mismo el tratamiento nutricional pautado pues a una paciente con síntomas digestivos que una paciente pues que igual el síntoma principal que tenga pueda ser pues dolor menstrual incapacitante. Sí que es cierto que de forma general tenemos dos líneas de actuación, que es las que generalmente aplicamos en consulta. Por un lado, actuar sobre ese ambiente proinflamatorio que tenemos tan característico y que en muchos casos se relaciona con ese dolor, aplicando pues alimentación antiinflamatoria, que después hablaremos más concretamente de qué alimentos son más recomendados y cuáles no. Y por el otro lado, como sabemos que la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente, podemos actuar también un poco desde la alimentación, actuando sobre ese metabolismo estrogénico. Entonces, estas serían principalmente las líneas de actuación que vemos en consulta de nutrición. Más o menos actuar así en función de la sintomatología sobre esas dos líneas y personalizando pues a cada paciente. Sí, como hemos hablado, ¿no? Importante el tratamiento multidisciplinar y también personalizado. Yo creo que ahí es donde se encamina la reproducción asistida, o debería al menos. Yo creo que es importante. No siempre te llega la paciente o pareja que yo quiero que me haga lo que le han hecho a tal y dice, bueno, vamos a estudiarte, vamos a ver si lo que le han hecho a tal pareja te viene bien a ti o no, porque a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que es importante
ver un poco eso. ¿Vale? Pues, si os parece, seguimos avanzando, ¿vale? Y volvemos otra vez con el doctor. Zaira, si en cualquier momento quieres hacer cualquier pregunta, cualquier duda que te surja, cualquier aclaración, sin problema, ¿vale? Y le vamos a preguntar al doctor. Ya sabemos que la endometriosis, sabemos cuáles son los síntomas, o más o menos ha intentado hacer un resumen, ¿no? De qué es lo que, lo que nos puede dar síntomas. Y también, como nos ha hablado un poco Mireia, ¿no? Cada paciente es diferente, por tanto, a cada paciente habrá que darle un tratamiento diferente. No es lo mismo una paciente que ya haya tenido hijos y que no quiera tener más hijos a una que no tenga o que quiera tener más, ¿no? Si te parece, doctor, nos cuentas un poco sobre aquella mujer o pareja, bueno, mujer en este caso, mujer, que ya haya cumplido sus deseos reproductivos, que ya no quiera tener más hijos en el futuro. Una mujer que no quiera tener más hijos, pero que no quiera tener más hijos y que esté segura de que no quiere tener más hijos, ¿no? Entonces, porque claro, es que en realidad, claro, como bien ha dicho antes mi compa, pues la endometriosis se debe de tratar dependiendo de a quién tienes delante y qué síntomas tiene. Aprovecho para decir que una de las partes más importantes es el apoyo de familiares y asociaciones, claro que sí, porque entre ellas se entienden muy bien y se pueden hablar y se pueden escuchar. Y muchas veces, efectivamente, hace falta un poquito de escucha y a veces la sociedad no entiende, como antes ha comentado también ella, pues ese dolor menstrual recurrente y ese tipo de cosas que realmente puede ser muy incapacitante, ¿vale? Bueno, si una mujer no quiere tener hijos porque ya ha tenido hijos, pues bueno, el tratamiento más radical sería la oforectomía, porque como estamos diciendo continuamente, la endometriosis es un tratamiento, o sea, es una enfermedad dependiente de hormonas. Lo que pasa es que, claro, tampoco yo le haría una oforectomía a toda aquella que no quiera tener hijos, porque, claro, todo depende de los síntomas que tenga. Por ejemplo, si es una endometriosis que es asintomática, pues que hay que hacer nada, absolutamente nada, seguirla y ya está. Si es una mujer que tiene dolor menstrual, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Pues darle un calmante, ¿no? Para que el dolor desaparezca. Luego podemos intentar hacerla más pequeñita si vemos que crece. Por ejemplo, la endometriosis se debe seguir pues dando habitualmente un tratamiento hormonal, píldoras anticonceptivas, o ahora también se utiliza mucho los progestágenos, porque los progestágenos es la segunda hormona que llevan habitualmente las píldoras. Lo que sería la mini píldora, que toda la vida se ha llamado así. Es una hormona, bueno, las mujeres tienen dos hormonas, el estrógeno y el progestágeno. El progestágeno atrofia el endometrio. Como atrofia el endometrio, atrofia las células endometriales de la endometriosis. Y por lo tanto esa endometriosis se queda inactiva o tiende a quedarse inactiva. Aunque tengo que decir que los quistes no son fáciles de eliminar, porque en realidad los quistes, si os acordáis de mi explicación anterior, no son más que sangre que ha quedado dentro allí, ¿no? Por lo cual se tendría que reabsorber. Eso dura muchos años y muchas veces se quedan allí de para siempre. Y generan adherencias, ¿verdad, doctor? Perdón, ¿no te he oído? Que se generan adherencias también con los quistes durante la rutina. Sí, señora. Esa sería, por decirlo así, una complicación de la endometriosis, en la que el cuerpo humano tiende a defenderse siempre utilizando sus armas y encapsulando todo aquello que no le interesa. Entonces, cuando se encuentra una endometriosis, como esto produce productos tóxicos, puesto que esa sangre no debe de estar allí y es sangre vieja, es sangre antigua, como la última que sale en la regla, esa sangre negra fea, por eso le llamamos quiste de chocolate, pues muchas veces el cuerpo humano intenta encapsularlo, produciendo fibrina alrededor y produciendo, como bien dices, adherencias, que son como tiras que van de un lado a otro, que en lo básico es como echar cemento encima de la endometriosis, ¿vale? Es una forma de defensa del cuerpo. Y claro, eso también produce síntomas, porque las adherencias pueden producir dolor, pueden producir obstrucciones intestinales, pueden producir obstrucciones de trompas, en fin. Y luego los productos tóxicos, como luego comentaremos, también afectan además a la calidad de los óvulos y por lo tanto de los embriones. Pero bueno, al final de lo que trata esto es de que es difícil decir cuál es el tratamiento de una mujer con endometriosis, porque de lo que se trata es de ver a la mujer y preguntarle qué le ocurre. Entonces, claro, una endometriosis, por ejemplo, muy grande, pues hace poco veíamos en la consulta una mujer que tenía un endometrioma de unos 8 centímetros de diámetro. Claro, eso es quirúrgico, eso hay que quitarlo, eso lleva una sandía a la mujer en la barriga, ¿no? Una endometriosis que es asintomática simplemente se deja
Y bueno, el tratamiento más radical que existe es quitar los ovarios a la mujer y entonces desaparece, o mejor dicho, se inactiva la endometriosis. Y, hombre, llegando a este punto, provocar la menopausia, que también tenemos técnicas para provocar la menopausia, que sea la castración química, ¿no? La utilización de gonapetil o de gavetil o, bueno, un análogo de GnRH durante todo el tiempo que queramos, pero este tiene efectos secundarios, puesto que la menopausia tiene efectos secundarios en sí misma, al igual que la forectomía. Con lo cual, esto es algo muy complicado que tenemos que hablar con la paciente, explicarle riesgos y beneficios y hacer lo que podamos dependiendo, como bien decíais antes, por ejemplo, de su edad. Porque no es lo mismo una mujer que se acerca a los 50, Claro. que tiene una endometriosis agresiva y que dice, bueno, pues le quitamos los ovarios y arreglado, que una chiquilla de 20 años o de 30 que ha tenido ya los hijos que quería, pero que le quedan 30 años de vida que tiene ella que tener todas las hormonas que pueda y que a lo mejor incluso luego hasta se arrepiente de no querer tener hijos y luego tiene otra pareja o con la misma pareja desea tener más, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas. En fin, es una pregunta bastante compleja, como veis. Espero haber podido responder más o menos. Sí, yo creo que sí, claro. Está claro, lógico, dependiendo de la afección que tenga la paciente, pues se actúa de una forma u otra. Como bien dice, si la paciente no tiene síntomas, pues ¿para qué le vas a quitar los ovarios, ¿no? Si es una mujer ya cercana a la menopausia y tiene molestias, pues ¿para qué hacerla sufrir más, ¿no? O ¿para qué seguir sufriendo cuando se puede quitar esos dolores, ¿vale? Nos pregunta aquí, entonces, ¿cualquier intervención por endometriosis es bastante invasiva? Sí, yo diría que cualquier intervención es bastante invasiva, cualquiera. Lo que pasa es que, claro, las intervenciones se hacen con un propósito. Entonces, hemos hablado de la forectomía, por eso de que la mujer no quería tener hijos, pero, por ejemplo, operar una endometriosis con una mujer que quiere tener hijos y la endometriosis es quirúrgica, por ejemplo, la que he comentado antes con un endometrioma de, bueno, creo 6 o 7 centímetros, ¿no? Pues, claro, eso tiene que ser lo más conservador posible para que la mujer esté lo mejor posible. El problema de la cirugía es que salvo la oforectomía, salvo lo que es eliminar la fuente hormonal de la mujer, prácticamente nunca, o nunca podríamos decir, es resolutoria, no es curativa. Porque en realidad, endometriosis, si os acordáis, la endometriosis son implantes celulares, entonces es muy difícil que podamos eliminar todas y cada una de las células que hay ahí. Pasa lo mismo que con el cáncer, si os fijáis, ¿no? Y entonces es muy difícil encontrar esto. Y claro, como encima la cirugía en sí misma provoca adherencias, porque no es otra cosa que una agresión al cuerpo humano donde el cuerpo se defiende poniendo fibrina, poniendo cemento allí donde ha sido operado para que por allí no pueda pasar nadie más, pues claro, como la endometriosis produce adherencias y la cirugía produce adherencias, pues a veces operando nos convertimos en parte del problema. Con lo cual, a la endometriosis se la opera lo menos posible. Tiene que haber una indicación muy, muy clara. Tengo que decir que hay una forma menor de cirugía que se puede intentar, que es la esclerosis de los endometriomas, aspirando el contenido del endometrioma y poniendo alcohol, intentando eliminar las células de la cápsula, que es donde están realmente las células que producen la sangre, ¿no? Y bueno, eso a veces se consigue con relativo éxito en endometriomas concretos y podemos utilizarlo a veces en fertilidad. Y además se me ocurre otra pregunta. Yo no soy ginecólogo, entonces no sé si es muy acertado o no, pero me imagino, ¿no?, que también, dependiendo del tamaño del endometrioma, se podrá abordar mediante la paroscopia o la parotomía y histeroscopia, ¿no?, que también será indicativo de la invasividad o agresividad, ¿no?, a la que se le somete a la paciente, ¿no? Cuanto más pequeño, me imagino que más sencilla será la cirugía, ¿no? Sí, efectivamente. Cuanto más pequeña, más sencilla. Acordaos, no obstante, que la histeroscopia como tal no va a buscar la endometriosis, porque en la histeroscopia lo que es el endometrio, ¿vale? Es posible que veas alguna entrada de lo que pues, será un adenomioma o algo así, pero más bien sería, como bien has dicho, por la paroscopia o la parotomía, o por punción, como os comentaba antes, por punción, pero es una cirugía que no tiende a ser curativa, ¿no?, sino más bien pues aliviar algunos síntomas. Tened en cuenta que la cirugía de la endometriosis puede ser muy, 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 muy compleja. Antes se ha comentado, las adherencias son una parte fundamental de la endometriosis y a veces hay mujeres que
por sus síntomas, por sus características, hay que operarlas varias veces. Así que sumamos las adherencias de la endometriosis a las adherencias de la cirugía. Y hay veces que la cirugía prácticamente se convierte en algo imposible. Llegas allí y es que no hay forma, no sabes por dónde seguir, porque es todo, como os he comentado, cemento. Así que una capa de cemento tras otra, tras otra, tras otra, llega a lo que llamamos la pelvis congelada. Es una pelvis que además es dolorosa en sí misma porque no se puede mover nada, una cosa pero si veis la imagen en la paroscopia habitualmente se diagnostica, es bastante impresionante porque es como si no existiera lo que debe de haber en la zona de genital, en el bajo vientre. Simplemente es como si se acabara allí y todo hubiera estado ahí metido en una masa. Claro, operar allí, como tú no ves lo que estás cortando, pues puedes hacer cualquier cosa. De hecho, hay gente que en una endometriosis pues ha tenido una resección de intestino o ha tenido una lesión de la vejiga o incluso de algún uréter o algo así. Es decir, que la cirugía no es broma en la endometriosis, hay que ver también planificarla muy bien, ¿no? Y esto me parece súper importante. Muchas gracias, doctor, por explicarlo, porque muchas de las chicas que nos consultan en el grupo de afectadas de ADAEC, luego se quedan con una idea de que si no me operan es que no me están atendiendo. Entonces, tratamos de explicarles que la cirugía, en principio, no cura la endometriosis. En segunda, no es sencilla, no suele ser sencilla porque los órganos pueden estar pegados, justamente pegados al recto es yo creo que lo más común, ¿no? Porque está muy cerca de la matriz, pero también vejiga, los uréteres. Entonces, qué bueno que lo aclara así con tanta claridad, porque sí, muchas veces nos quedamos con la idea de que una cirugía es la solución y no es la solución. En algunos casos será la única alternativa, pero no es la solución. Totalmente. Yo ya digo, he tenido cirugías de endometriosis donde según entras, te vas. O sea, así os lo digo, ¿no? Y he conocido gente, gracias a Dios no me ha pasado nunca, pero he conocido personas que han tenido lesiones, por ejemplo, intestinales graves por una endometriosis, ¿no? Al intentar operar una endometriosis, ¿no? Entonces hay otras soluciones. No estoy recordando ahora una chica que venía al hospital y lo que hacíamos era pincharle el endometrioma, le generaba mucha presión, el endometrioma siempre le crecía continuamente y lo que hacíamos era que cada 6 meses o así pues se acercaba por el hospital y se lo pinchábamos y ya está, porque no queríamos operarla más, no era posible, no era necesario y estaba súper bien en este sentido, vaya. Decía, bueno, pues así está la menopausia, como me queda poco para la menopausia, pues cada 6 meses me voy a ver a mi ginecólogo y ya está. Y también la importancia de los equipos multidisciplinares en las cirugías, porque justamente cuando hay una operación de emergencia, generalmente pues no se tiene el equipo preparado para encontrar un problema como el que se encuentra. Y sí que sería muy importante que las personas que no están diagnosticadas y llegan por urgencia, pues no hay que hacer, o sea, no se podía evitar, pero las personas que están diagnosticadas, que si llegan por una urgencia, pues que tuvieran opciones de equipos multidisciplinarios para poder atender esta complejidad de la endometriosis. Desafortunadamente tenemos muy pocos. En toda Andalucía solo hay 2 unidades multidisciplinares, en Sevilla y en Málaga, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sí que tenemos una carencia muy importante de equipos multidisciplinarios para esta complejidad. La unión de los profesionales siempre es buena. Sin duda, eso sin duda. Esto que nos lo digan en la reproducción, ¿no? Tenemos el día una que no veas, entre biólogos, ginecólogos, psicólogos y todo el mundo ahí metido. Biotecnólogos. Nos ha llegado una pregunta, pero vamos a preguntarle primero a Mireia, ¿vale? Zaira, no sé cuánto tiempo llevas en España, pero me imagino que sí te habrás dado cuenta que en España cualquier hora es buena para comer, ¿no? Siempre es hora, si no es para picar, para almorzar, para cenar, el tentempié, siempre es bueno, ¿no? Entonces vamos a aprovechar, ya que tenemos aquí a Mireia, para preguntarle una chica o una mujer que tenga endometriosis, pues qué podría comer o podría cenar hoy para que le ayude, ¿no? a sobrellevar la patología. Vale, aquí se intenta aclarar que al final el cambio en los hábitos deberíamos hacerlo a largo plazo, que por consumir una comida de forma esporádica al final no va a tener ningún tipo de influencia. Al final buscamos un cambio de hábitos y eso es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que trabajar en consulta. Sí,
cierto que si hay que nombrar un grupo de nutrientes, por así decir, más que hablar de alimentos de forma aislada, sería sobre todo el omega 3. El omega 3 se encuentra en pescados azules principalmente, como puede ser el salmón, pero también en frutos secos, sobre todo las nueces, y también en semillas de lino. Entonces ahí uno de los principales objetivos es aumentar esos alimentos ricos en omega 3 y tener también un equilibrio entre omega 3 y omega 6, que es otro tipo de ácido graso esencial. Esto significa que el omega 3 solo podemos conseguirlo a través de la alimentación, que no tenemos capacidad como de sintetizarlo. Vale. Y después tenemos también otro grupo de nutrientes que serían los alimentos que son ricos en antioxidantes. Van a influir también bastante sobre la inflamación junto con el omega 3 y estos serían, bueno, unas vitaminas que seguramente casi todos conozcamos, como la vitamina C, por ejemplo, que seguro que escuchasteis la mayoría hablar de ella, que se encuentra en frutas y verduras principalmente. La más típica suele ser la naranja o la mandarina, pero también, por ejemplo, en los pimientos podemos encontrar vitamina C. Tenemos después también los alimentos ricos en vitamina E. Los alimentos ricos en vitamina E son esos alimentos que tienen grasas, pero grasas que consideramos saludables, por así decir. Aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, que aquí en España es bastante habitual y deberíamos utilizarlo como grasa principal. Y tendríamos también, por ejemplo, el aguacate. Y después tenemos también como antioxidante, por ejemplo, el selenio, que encontramos en las nueces de Brasil y también en legumbres. Entonces, bueno, sería un poco por ahí los alimentos más recomendados. Por un lado, aumentar pues este omega 3 a través de estos alimentos, aumentar también estos antioxidantes, sobre todo a partir de alimentos de origen vegetal, disminuir alimentos de origen animal y aumentar alimentos de origen vegetal, como por ejemplo legumbres, como fuente principal de proteínas. Vale. Perfecto. Omega 3 y... O sea, una dieta antiinflamatoria, ¿no? Y antioxidante, sobre todo. Pues, por otro lado, lo que comentaba del metabolismo de estrógenos, los alimentos ricos en fitoestrógenos podrían ser también interesantes, como por ejemplo la soja o las semillas de lino, que ahí es recomendable consumirlas trituradas, para aprovechar bien pues, todos los nutrientes. Perfecto, sí, porque no hay que olvidar, ¿no? que la endometriosis pues, también se asocia, ¿no? Al ciclo estrogénico en el ciclo menstrual de la mujer. Pues vamos con la pregunta que nos ha hecho aquí esta paciente. Tiene 50 años, y antes de tener a su primer hijo tuvo dolores muy fuertes. Me imagino que serían dolores que irían acompañando a las reglas. Y que a partir del parto desaparecieron. ¿Podría ser debido a que tenía endometriosis y después del parto desaparecieron? ¿O sería otra cosa? ¿Está para mí o para mi compañera? Dale. Yo por lo menos... Bueno, ¿contesto yo? Sí, es posible. Nunca lo sabremos porque en realidad hay muchas causas del dolor menstrual. Entonces, claro, para esto hay que explorarla, hay que verla y sobre todo tener las referencias anteriores, ¿no? Pero típicamente la endometriosis mejora mucho después del parto, precisamente por todo el tratamiento hormonal que supone el parto durante 9 meses. 9 meses y luego el tiempo que está la mujer sin ciclo menstrual mientras está dando el pecho con una prolactina alta y estas cosas, ¿no? Entonces, realmente lo que ocurre es que el endometrio se atrofia y la endometriosis deja de estar activa. Pues podría ser perfectamente, el parto mejora la endometriosis, sin duda. Pero la verdad es que con esos datos, claro, nunca lo sabremos, ¿no? Podría ser. Perfecto. También puede ser que no mejore la endometriosis, ¿verdad, doctor? El embarazo, ¿no? Es totalmente cierto. Realmente siempre decimos, bueno, pues de hecho se dice así en algunos artículos. El mejor tratamiento para la endometriosis es, bueno, aparte de la oforectomía, claro, que es un poco radical, el parto, ¿no? El embarazo, ¿no? Y eso lo decimos incluso nosotros en las consultas de fertilidad y tal, ¿no? Hombre, pues si has decidido tener un hijo, pues esto lo normal es que mejore, pero, muy bien dicho, hay quien mejora y hay quien no. Realmente no conocemos exactamente la fisiopatología de la endometriosis, así que es muy difícil saber qué persona exactamente es la que va a mejorar, ¿vale? Entonces, realmente, como siempre, como decimos continuamente, la endometriosis realmente es una enfermedad muy compleja. Y si encima fue cesárea, luego se puede desarrollar los endometriomas justo en la herida de la cesárea o más adherencias.
Así es. Y la cesárea, como bien dices, también produce adherencias, con lo cual hacemos un tinglado que no veas. Bueno, sí, al final lo bueno que tiene la endometriosis es que tiene fin. Yo cuando tengo alguna persona que realmente está afectada de endometriosis y lo está pasando mal, porque recordad que muchas de las endometriosis son simplemente hallazgos circunstanciales, pero cuando alguien lo está pasando mal por endometriosis, tiene fin. Y por eso es muy importante que entre ellas se agrupen, se asocien y se cuiden y se mimen y que se recuerden continuamente que al final esto tiene fin, esto es benigno y tiene fin, ¿no? Y solo hay que pasar hasta ese fin. Claro que si te toca la endometriosis a los 20 años, pues claro, tu fin llegará, el fin de la endometriosis, quiero decir, perdón, dentro de 30. O sea que tienen muchas cosas que pasar, ¿no? Y ahí sí que se complica la cosa, pero hay gente que, bueno, dice, oye, pues tienes que aguantar 5 años, ya está, ¿verdad? Y sobre todo ese apoyo psicológico y médico que es el que debe de tener y nutricional, por supuesto. Perfecto. Pues bueno, volvemos otra vez a la alimentación. Y ahora, pues bueno, me gustaría preguntarle a Mireia, igual que nos ha hablado antes de nutrientes que son beneficiosos, ¿no? para curar o mejorar esta patología. ¿Qué es lo que la paciente debe evitar? Como bien has dicho, porque un día tome tal cosa no va a pasar nada, pero sí que habrá sustancias, me imagino que serán importantes evitar tomar a diario o abusar, ¿no? Me imagino que son cuáles son, que son las que más nos gustan posiblemente, ¿no? Claro, efectivamente, al final no tenemos que evitar nada al máximo, ni tenemos que tener ningún tipo de lista de alimentos prohibidos, pero sí que hay alimentos que debemos consumir de forma diaria, que era lo que hablábamos antes, esos alimentos ricos en nutrientes que se ve que son bastante beneficiosos en la endometriosis, y evitar de forma diaria y consumirlos de forma ocasional, pues otro tipo de alimentos que probablemente sean los que estáis pensando, pues los típicos alimentos que pueden ser pues altos en grasas saturadas de mala calidad nutricional, principalmente todos aquellos productos que lleven un aceite diferente al aceite de oliva virgen extra, probablemente puedan aumentar los síntomas de endometriosis. Por el otro lado, también tenemos las harinas refinadas, es decir, harinas blancas. Siempre va a ser mejor consumir una harina en su versión integral o los derivados de ella, tipo pasta, pan integral, que es su versión blanca. Después, por otro lado, pues tenemos también los alimentos altos en azúcar o edulcorantes. En el caso de los edulcorantes, sobre todo en caso de endometriosis que pueda cursar con síntomas digestivos, sí que vamos a ver que probablemente se produzca pues mayor inflamación, mayores molestias digestivas. Y por otro lado tenemos también pues el consumo de carnes rojas y embutidos, que en diferentes estudios sí que están muy relacionados pues con los síntomas de endometriosis e incluso con la progresión de la enfermedad. Serían más o menos esos alimentos. En resumen, pues aumentar alimentos de origen vegetal y sobre todo evitar alimentos de origen animal, principalmente carnes y sobre todo carnes rojas y embutidos y mejor pues pescados o mariscos, por ejemplo, porque son también una buena fuente de zinc. Más o menos serían así esos alimentos los que deberíamos evitar y que formen parte de nuestra alimentación, pero de forma mucho más ocasional. También sería importante decir que no solo para endometriosis, sino que simplemente para cualquiera sería bueno. O sea que si tu pareja tiene endometriosis y tú no, pues acompáñala también un poco, ¿no? Compádecete de ella y también aporte un poco con la dieta. Bueno, doctor, si te parece, hablamos antes del tratamiento a una paciente, aunque ya sabemos que hay que personalizar mucho, que no se puede decir, pues es esto, pero sí que a grosso modo, ahora nos podrías hablar un poco sobre el tratamiento para una mujer, una chica que sí tenga deseos gestacionales, que sí quiera ser madre. Bien, ahí podríamos diferenciar, ¿no? De quien quiere ser madre y te dice que quiere ser madre a partir de ahora, y la que lleva mucho tiempo intentando ser madre, que lo que tiene entonces es un diagnóstico de esterilidad. Entonces, porque una persona que quiere ser madre, pues son, bueno, ya no sé si decir casi todas las mujeres, pero en algún momento casi todas las mujeres acaban decidiendo ser madres, ¿no? Entonces, bueno, estas mujeres simplemente, pues como antes hemos comentado, el primer tratamiento es sintomático.
es saber si tienen algo, si no tienen ninguna molestia ni nada, pues no hay que hacer nada especial, simplemente seguir su endometriosis y animarlas a seguir adelante, porque estas mujeres lo que les pasa es que luego, como ahora está internet, leen mucho sobre la endometriosis y bueno, si te puedes leer sobre endometriosis después de todo lo que he contado, pues se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Quiero decir que puedo tener hasta una hemorragia cerebral y no sé qué, y bueno, hay gente que viene histérica porque le han dicho que tiene endometriosis. Y claro, la mayor parte de la endometriosis es asintomática y va a pasar desapercibida en su vida. Y va a tener la mujer sus hijos y todo sin ningún tipo de problema. Así que lo primero que hay que hacer es tranquilizar a la mujer y decirle que siga adelante con su vida. Bueno, como si la mujer quiere ser madre, lo que le tenemos que hacer es darle calmantes y vitaminas. Y bueno, como está diciendo también mi compañera, pues una buena nutrición. Y dejar que la mujer consiga a su hijo. Como hemos comentado antes, muchas endometriosis mejoran con el embarazo y muchas otras no. Y luego pues ya se verá. Y luego está la mujer que queriendo ser... Dime. Ah, perdón. Bueno, luego está la mujer que queriendo ser madre, no puede, no consigue el embarazo. Y entonces esta mujer pues llega a las clínicas de reproducción habitualmente y lo que tenemos que hacer es tratarla como un caso importante en reproducción asistida. Porque la endometriosis, como hemos comentado antes, libera productos tóxicos en los ovarios y hace que se pierda reserva ovárica. La endometriosis se come el ovario, va destruyendo ovario, va generando problemas, va disminuyendo la reserva ovárica, va haciendo que la mujer envejezca ováricamente muy rápidamente, sobre todo si es muy agresiva, y además esos óvulos habitualmente van a ser de una calidad mucho peor. Habitualmente la endometriosis a día de hoy se suele tratar con fecundación in vitro, que como ya he dicho antes, es una prueba diagnóstica en sí misma. Y de paso cañaso, perdón la expresión, pues durante la punción también se puede incluso llegar a puncionar un endometrioma e intentar que no salga más, ¿no? No tenemos ninguna garantía, pero a veces hasta se consigue. Y bueno, pues lo que hacemos es efectivamente planificar hacer un poco de planificación familiar, un poco de consejo, puesto que la reserva ovárica va a disminuir muchísimo si la endometriosis es agresiva. Ya digo que hay veces que no es así. Y bueno, hablar un poco de todo y hacer fecundación in vitro. Ya sabéis que la fecundación in vitro consiste en extraer óvulos, recoger esos óvulos y generar embriones que luego transferimos al útero materno y habitualmente, tarde o temprano, porque la probabilidad de embarazo no es del 100%, ni mucho menos se consigue el embarazo. Si de paso nos ha quedado algún embrión congeladito, si la mujer tenía más deseo gestacional o incluso si no lo tenía, ahora hablamos de esto también, que antes lo ha comentado mi compañera Dae, pues se pueden llegar a congelar óvulos, ¿no? Pero bueno, una vez que ya hemos conseguido el embarazo, pues ya las cosas pues fluyen de otra forma. Es importante saber, eso sí, que cuando hacemos un tratamiento de fecundación in vitro aumentamos los estrógenos, los aumentamos mucho de una forma habitual y eso va a estimular la endometriosis. Y bueno, hay técnicas para intentar evitar el aumento de estrógenos lo mayor posible, lo más posible, ¿no? Por ejemplo, utilizando antiestrógenos durante la propia generación de la propia fecundación in vitro. Y ya para terminar, hago un pequeño inciso, que es aquella mujer que no tiene hijos, quiere tener hijos, pero no tiene pareja. Y bueno, y no tiene pareja y ha decidido no tener un hijo todavía, pero lo que sí que quiere hacer es eliminar los problemas que puede causar la endometriosis con todo esto. Antes lo habéis comentado vosotras y es importante que esta mujer, cuando es jovencita y se le puede hablar de esto, relativamente jovencita, tampoco hace falta que sea una niña, pero cuando tiene una edad buena, pues se le puede hablar de la preservación de ovocitos, que hoy día es una técnica pero que muy interesante, más en un caso de esto donde la endometriosis habitualmente tiende a empeorar la situación y la edad también, con lo cual es un momento muy bueno para empezar a pensar en recoger unos óvulos que nunca van a ser mejores que los que tienes en este instante. Los que tienen ellas, tú y yo no. Mira, nos han preguntado aquí, creo que le han cambiado el nombre, ¿dónde puede encontrar al doctor Miguel para consulta? Me imagino que se referirán a Sergio Soler. Sí. Bueno, al doctor Miguel yo lo conozco. Hay muchos doctor Miguel que además son más majos que nada, pero a mí en Alicante, en IVF Alicante. En IVF Alicante, en IVF Spain, no sé si puedo hablarlo aquí, es una clínica de fertilidad internacional, ¿no? Donde, antes lo habéis comentado, pues tratamos todos los problemas de fertilidad, ¿no?
hay muchos profesionales muy buenos en esta clínica y además tenemos varias sedes por toda España. Tengo que deciros que también hay muy buenos especialistas en fertilidad que estoy seguro que también nos van a atender estupendamente. Perfecto. Pues mira, aprovechando que hemos hablado un poco del ovocito y que ya nos vamos justitos de tiempo, vamos a dedicar este poquito que nos queda a pues, hablar de él, ¿no? Del ovocito. La calidad del ovocito, pues yo creo que está más que demostrado, ¿no? Que se ve afectada en pacientes con endometriosis. De hecho, hay estudios en pacientes con endometriosis que se hacen ciclos con su propio ovocito y se hacen ciclos con ovocitos de donantes y las tasas cuando utilizan ovocitos de donantes son semejantes a mujeres que tienen otra patología, ¿no? Por tanto, parece ser que afecta más al ovocito que al endometrio en sí, ¿no? A mí siempre me gusta decir, ¿no? que los que trabajamos en reproducción asistida, al final tratamos a 5 pacientes, porque tenemos que tratar a la mujer, tenemos que tratar al hombre, tenemos que tratar el óvulo, tenemos que tratar el espermatozoide y tenemos que tratar el embrión. Cada uno se centra más en uno o en otro, pero al final, igual que ¿no? hay que ser equipos multidisciplinares, ese mismo equipo tiene que trabajar multidisciplinarmente, ¿no? En varios pacientes, ¿no? Entonces, el ovocito, como ya sabemos, pues bueno, tiene una menor calidad, un menor número de mitocondrias, porque eso, al final la mitocondria es la central energética, ¿no? de la célula. Si las mitocondrias son escasas, pues no va a producir energía suficiente para poder realizar todos los procesos que conllevan, ¿no? Una fecundación, una división, un desarrollo hasta blastocisto. Aparte también, ¿no? Parece que hay una alteración en los órganos citoplasmáticos que dificulta la fecundación. Por tanto, a estas pacientes es recomendable hacer directamente ICSI, no intentar nunca la FIT tradicional, ¿no? Y bueno, pues un poco también, ¿no? el ROS que afecta también a la calidad de los ovocitos, sistema inmune, todo un poco, ¿no? Es importante pues eso, que el ovocito sí que se ve afectado. Por tanto, como bien dice, una paciente que quiera ser madre, pero a años vista, pues sí que también sería interesante que vitrificase, porque ya no solo nos quitamos un poco el tema de la edad, sino que además también ese ovocito al final está expuesto a todos los procesos que se dan, porque la mujer, a diferencia del hombre, nace con el ovocito. Desde que nace tiene sus ovocitos. El hombre no, el hombre va produciendo a diario, pero la mujer no. Entonces, todo lo que sucede en ese cuerpo le está afectando al ovocito durante todo ese tiempo, ¿no? Así que nada, por mi parte, en principio, yo creo que está todo. Creo que no hay ninguna pregunta aquí que se nos haya quedado detrás. Pues bueno, simplemente agradeceros vuestra participación en el directo. Espero que haya gustado. Recordad un poco, bueno, pues tenéis la página web ahí para lo que sea necesario, información, tratamiento, directorio de clínicas donde podéis encontrar las clínicas del doctor Rogel y conocer también a sus profesionales. Mireia, que también está presente en nuestra web como especialista online. Ella os puede asesorar todo lo que es el tema dietético y nutricional para pacientes. Y Zaira, pues bueno, un placer conocerte, que nos hayas presentado también la asociación y nada, pues esperamos hacer también muchas colaboraciones y también mía culpa, que no solo se hable de endometriosis en marzo, que también está abril, mayo, junio y esos meses también la endometriosis duele, también afecta y creo que es interesante, ¿no? Que no nos centremos también solo en los días especiales, ¿no? Así que nada, unos minutitos para que os podáis despedir. Pues nada, ha sido un verdadero placer estar con vosotros hoy. Encantado de conoceros a las dos. Bueno, a ti también. Pero vaya. Y bueno, ya sabéis dónde me tenéis para lo que haga falta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias también de parte de ADAEC por este espacio para hablar sobre la enfermedad y también, por supuesto, para ofrecer a todas las chicas que tengan endometriosis y que quieran contactar con nuestra asociación, pues que tenemos nuestras redes ADAEC. Vale, y gracias también por contar con esta parte de nutrición que cada vez vemos que está más presente y que cada vez, bueno, luchamos también más por esos tratamientos multidisciplinares.
Pues nada, volver a agradecer vuestra participación, a la audiencia también que nos ha visto, que nos ha preguntado y que nos ha seguido. Y nada, en unos minutitos estará colgado en nuestras redes y si alguien tiene alguna duda que nos la envíe y ya se la contestamos también lo antes posible. Así que nada, un placer y bueno, ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Chao.